Comentario 2 Timoteo capítulos 1 al 4. Bosquejo sugerido. La apelación pastoral. Capítulo 1. El recordatorio del llamamiento de Dios. Capítulo 1, versículo 1 al 6. El recurso de la gracia de Dios. Capítulo 1, versículo 7 a 11. La recompensa ante el trono de Dios. Capítulo 1, versículo 12 al 18. La apelación práctica. Capítulo 2. Cómo soportar el sufrimiento. Capítulo 2, versículo 1 al 13. Es parte de tu llamamiento. Capítulo 2, versículo 1 al 7. Es un privilegio de parte de Cristo. Capítulo 2, versículos 8 al 13. Cómo lidiar con los falsos maestros. Capítulo 2, versículo 14 al 23. Trazar bien la palabra. Capítulo 2, versículo 14 al 15. Rechazar las mentiras y las fábulas. Capítulo 2, versículo 16 al 18. Procurar la vida piadosa. Capítulo 2, versículo 19 al 23. Cómo resolver los problemas de la iglesia. Capítulo 2, versículo 24 al 26. La apelación profética. Capítulo 3. Una aplicación del futuro. Capítulo 3, versículo 1 al 9. Un ejemplo del pasado. Capítulo 3, versículo 10 al 13. Una exportación del presente. Capítulo 3, versículo 14 al 17. La apelación personal. Capítulo 4. Predicar la palabra. Capítulo 4, versículo 1 al 4. Cumple tu ministerio. Versículos 5 al 8. Apresúrate a venir a Roma. Versículos 9 al 18. Saluda a mis amigos en Cristo. Capítulo 19, versículo 22. Notas preliminares a 2 Timoteo. Trasfondo. No tenemos los datos respecto a los viajes de Pablo después de que fue puesto en libertad de su primer prisión en Roma. Tito capítulo 3 versículo 12 indica que visitó Nicópolis. Debe haber partido desde allí hacia Troas, donde debido a que tuvo que salir a prisa. ¿Cómo o dónde lo arrestaron de nuevo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Nerón desató una terrible persecución en contra de los cristianos y que la segunda prisión de Pablo fue muy diferente a la primera. Al leer esta carta final podemos sentir su soledad y su corazón destrozado mientras aguarda el juicio y el martirio seguro. Solo Lucas está conmigo, escribe y suplica a su hijo en la fe, Timoteo, que venga lo más rápido que le sea posible. Si el Alejandro que se menciona en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 14, es el mismo de Hechos, capítulo 19, es posible que el arresto de Pablo ocurrió en Efeso o en sus cercanías. Pablo mencionó las acechanzas de los judíos. Timoteo ya no era líder de Éfeso. Tíquico había sido enviado para ocupar su lugar. Aparentemente, Timoteo estaba trabajando como ministro y evangelista viajando en los alrededores de Éfeso. Pablo esperaba que Timoteo viniese a Roma porque sabía que el joven estaba en Troas y Éfeso. Estas ciudades estaban en el camino a Roma. Propósito. La carta es intensamente personal. Pablo está solo en Roma, aguardando el juicio y la muerte cierta. Anhela ver a su hijo Timoteo y animarle a tomar su lugar en el ministerio del Evangelio. Pablo se ve rodeado de apostasía y derrota. Algunos de 1 Timoteo se había convertido en todos. En 2 Timoteo, desviándose algunos, naufragando en cuanto a la fe algunos se han apartado, algunos se extraviaron, algunos se desviaron. Es el tema de la primera carta
a Timoteo, pero en 2 Timoteo leemos: me abandonaron todos. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Todos me desampararon. Capítulo 4 versículo 16. Las iglesias se alejaban de la fe y Pablo instaba al joven Timoteo a que fuese fiel a su llamamiento y cumpliera su ministerio. Con todo eso, esta carta no es un canto del cisne en derrota, es un himno de victoria. Podemos ver 4 apelaciones de Pablo a Timoteo para animarle a ser un fiel ministro a pesar de las condiciones desalentadoras. El capítulo 1 es la apelación pastoral, en la cual Pablo le recuerda a Timoteo su llamamiento al ministerio y las responsabilidades y privilegios que esto implica. El capítulo 2 es la apelación práctica, en la cual Pablo procura resolver algunos de los problemas del joven ministro. Su persecución por causa del Evangelio, los falsos maestros y las dificultades en la iglesia. En el capítulo 3, Pablo usa la apelación profética, explicando el curso de los acontecimientos y la importancia de aferrarse fielmente a la palabra. Por último, el capítulo 4 de la apelación personal del corazón del envejecido apóstol, ungiéndole a Timoteo a seguir siendo fiel, porque a él, Pablo, pronto lo ejecutarían. No quería que Timoteo se convirtiera en otro Demas. Comentario capítulo 1. Al leer las 2 cartas de Pablo a Timoteo se puede empezar a comprender los problemas de este joven ministro. Por un lado, vacilaba para lidiar de frente con los asuntos y resolverlos de acuerdo a la palabra de Dios. Había temor en su vida, tal vez el temor del hombre que pondrá lazo. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Enfrentaba las tentaciones usuales de un joven y sin duda no se sentía apto para la tarea.